bueno, todo funciona increíblemente bien. Sí. No ¿Qué te veo pasa? yo, loco. ¿No me ves? No, Es que la otra vez me dijeron lo mismo, pero pero no eh, sé si soy yo o qué. no, No sé. me parece que es algo de el teléfono Mm, cuando transmito, pero yo te veo perfecto y vamos a preguntar Dale, los que están ahí conectados dale, si nos ven a los dos bien, perfecto. Si no, dale. ahí estamos, vamos a aprovechar a Cintia, que la conocemos. Cintia, ¿me haces el favor y me confirmas si nos vemos los dos bien? A ver, ¿qué, qué pasa, boludo? Sí. Pony contestó, gracias, Pony. Eh, Sí, yo no te veo igual, estaría bueno verte. Si querés me bajo y me vuelvo a subir. A ver si te veo, dale. dale, dale. Bien, vamos a volver. Ahora, Sí, ahora sí, sin verte. ahora sí, Bueno, nada, sin verme. ahí dice que nos ven, así que nada, no pasa nada, Mati. Bueno, Vamos así, nada. así no la. Aparte dice Gastón, gracias Gastón. Ahí dice Gastón que se ve 10 de 10, así que nada, mucho más no se puede, evidentemente. No nos tendríamos que ver nosotros. No nos tendremos que ver nosotros. Ujú, Nada, no, en sí. realidad no me tendrás que ver vos a mí, porque yo sí te veo. Bueno, Eso es lo mirá, raro. Eso todo es un lo raro. desafío, Eso es todo un desafío, todo un desafío. exactamente. Ujú. ¿Cómo va ese domingo? Bien, tranqui, tranqui. Fui a almorzar a lo de mis viejos a mediodía. Me vine temprano para casa, quería hacer algunas cosas acá en casa antes de conversar con vos, así que nada, vine, hice lo que vine a hacer, me acomodé, me ordené, tranqui, la verdad, muy bien. Perfecto. Domingo. Mm, Eh, bueno, vamos a aprovechar que estamos con tiempo y sobre todo porque tenemos mucho para hablar mm, y ya lo vimos el otro día cuando nos juntamos un ratito a organizar esta charla mm. que se nos va, nos podemos ocupar todo el tiempo que querramos en esto. Así que rápidamente vamos para, como dice Mirta Legrand, que el público se renueva brevemente, hacenos una intro tuya para que la gente que no se conectó en el vivo anterior, que no te sigue, te conozca un Em, poco quién sos, un poquito de tu historia y qué es lo que haces. eh, dale, buenísimo, gracias. Bueno, mi nombre es Pablo y hace ya un tiempito largo que me empecé a dedicar al liderazgo particularmente. Em, Certifiqué como coach, después me fui por la rama de la PNL, después también me fui por el lado de la negociación, eh, vinculado también con otras terapias holísticas, donde también abordan otros temas como la biodecodificación o como las constelaciones familiares. Eh, y básicamente trabajo como líder de un grupo de personas y también me dedico al liderazgo, a, a conversar en sesiones individuales, en sesiones grupales, con talleres, con trabajos de foco, con equipos deportivos, con grupos de pibes, con grupos de profesionales, con profesionales individualmente, y demás, a cuestiones de liderazgo, a cómo armar equipo, a la construcción de equipo, a la gestión de emociones, al diálogo interno, a cómo trabajar con ese diálogo interno, cómo hacerlo funcionar a favor nuestro. Un poquito de eso. Me parece bastante amplio, me parece que ahí como que más o menos un poco qué es lo que hago, va todo por ahí, después podemos ir desglosándolo un poquito, pero va Bien, por ahí. bien. Eh, ahí estaba confirmando el título de la charla porque no quería sacarlo, es el Mm, poder de nuestro lenguaje interno. sí. Eh, tenemos ahí un gran tema para hablar, porque ese lenguaje interno juega un papel muy grande en nosotros y en nuestro día a día, y a su vez juega un rol central
digamos, en lo que hago yo, al menos en esto de regular y modular nuestra respuesta al estrés a partir de la respiración, a partir de la exposición al hielo, al calor, al movimiento, que juega un papel central y por lo menos de mi parte ha jugado un papel central y hasta que, digamos, no lo pude ver y analizar así como detenidamente, no me pude dar cuenta de lo que me estaba limitando y lo que me limitó durante muchos años. Sobre todo, te diría, en mi carrera deportiva como jugador de rugby, hoy miro hacia atrás y digo, me, me limitó, me limitó considerablemente. Sí, sí, no nos enseñaron a nosotros a trabajar o a hacerlo jugar a nuestro favor ese diálogo. De arranque te preguntaría, cuando vos estás haciendo estos ejercicios, ¿no? Cualquiera de los ejercicios que tomes, de los que llevamos adelante con la gente que va a conversar con vos o que va a hacer algo con vos, pero te pregunto a vos particularmente, que me resulta interesante, ¿en qué conversación estás? En esto de cuando estás haciendo una apnea y vos sabés, esto te lo he conversado, porque te lo he preguntado personalmente, ¿no? De quererlo practicar, es decir, yo sé que todavía tengo disponibilidad de oxígeno en mi cuerpo y siento que no tengo la capacidad para poder utilizarlo. Y en realidad, biológicamente sí la tengo. Entonces, ahí hay un diálogo que vos o cualquiera de los que lo practique está, eh, que no le permite relajarse o que no le permite desestresarse o que no le permite usar los recursos que tiene biológicamente para aprovechar el oxígeno un 100%. Entonces, desde ese primer lugar, te digo, ¿qué tan importante es para vos ese diálogo que tenés en ese momento? No, es fundamental. Es fundamental y como te digo, parte de mi trabajo y en esta frase que a mí me encantó, que se la tomo de Brian McKenzie, que es eh, introducirnos a nosotros mismos a partir del estrés. Porque en ese estrés del frío, en ese estrés del hielo, de la hipoxia, del calor, es que empiezan a saltar todas estas cosas, vamos a decir, subconscientes que, que nos permiten descubrir quién realmente somos en este gran porcentaje, altísimo porcentaje, casi corregime vos, del 90% del día en el que somos inconscientes, digamos, vamos navegando sin prestar mucha atención. ¿No? Entonces, eh, es esto un poquito, estresarnos para que empiece a salir a la luz, a poner luz sobre ese lenguaje en un ambiente controlado en el que podamos observarlo desde otro lado para poder verlo y empezar a decir, empezar a modificarlo. Ok, me pasa esto. Cuando yo empiezo a sentir la sensación de hipoxia, personalmente yo me empiezo a agitar. Empiezo a agitar en el sentido de que me empiezo a acelerar. Cosa totalmente contraria a lo que uno debería hacer, que es desacelerarse. Y tiendo a estas tendencias de querer resolver ya para que se termine, a querer realmente esa respuesta de amenaza que se activa, que siento que pone en jaque mi supervivencia y quiero salir. Y al día de hoy todavía voy explorando esas enseñanzas y esa enseñanza, esa gran enseñanza que me dejó eh, Piero de entender que esa sensación de incomodidad es que está todo bien y que esa incomodidad es la que hay que aprender a transitar y a llevar adelante sabiendo que está todo bien, que no significa esto que decís vos, que me estoy quedando sin oxígeno, sino que es un mecanismo de seguridad propio del cuerpo que lo tengo mal calibrado, lo tengo que ir llevando un poquito más adelante. Entonces, eh, el diálogo interno en esto me ayuda mucho a mí a ir creando espacio, porque en lugar de que me abrume, trato de imponer este diálogo interno consciente, vamos a decir, de Matías, Mm. estás bien, Matías, estás bien, Matías, estás bien.
para ir creando ese espacio en el que, Ujú. frente a intensidad creciente de incomodidad, puedo seguir manteniendo relativa calma. Ok. Y fíjate que en el medio lo que estás negociando supuestamente es tu vida, porque vos estás en el medio, nosotros inconscientemente, porque esto es instintivo, que no necesitamos pensar en que estamos respirando para que nuestro cuerpo respire. Entonces, cuando vos estás generando la apnea o estás esto de evitando respirar y estás buscando relajarte, de alguna forma tu cuerpo siente que estás alterando o estás atacando a tu propia vida. Y vos te tenés que estar reeducándote en función de ese diálogo que tenés con vos mismo, y así todo te termina venciendo el instinto, y en el instinto, esto que me pasa y tomo lo que decís, que el instinto te lleva a terminar inhalando, y terminás y inhalás. Más o menos vas generando ese espacio, lo vas gestionando, te vas dando cuenta, te vas relajando, te van generando en tu cuerpo diferentes cuestiones. eh, Vas sintiendo cómo tu cuerpo empieza de alguna forma a cambiar la química corporal, empezás a sentirte distinto, empezás a tener sensaciones distintas. Entonces, evidentemente, ahí empieza a mostrar que el diálogo que vos tenés no solamente afecta en lo que vos te decís, sino que también afecta en qué te permitís sentir, en qué te permitís habitar, en esa incomodidad que te permitís habitar, porque empezás a decirte, che, pará, esto realmente no atenta contra mí, sino que en realidad tengo que trabajar para poder hacerlo funcionar en una forma más eficiente. Entonces ahí empieza esto de la comunicación con uno mismo. Y vos lo decís, ¿no? ¿No? Desde un momento de estrés. Entonces vos llevas al cuerpo un momento de estrés, un momento que lo sacás de su estado cotidiano, de ese momento de, si querés, de, de no cambio o de estandarizarlo, de ir estandarizado, si querés, en ondas beta, remetido en tu laburo, en lo que vas haciendo, y vas tú, hasta que de repente lo estresás. Y cuando lo estresás, en vez de que tu cuerpo se agite, no pueda respirar, hiperventile y demás, vos lo invitas a respirar por la nariz, a pensar que eso no te va a hacer mal, a pensar que eso te está mostrando a vos otra parte de tu cuerpo, que eso te está mostrando a vos otras sensaciones, que te está mostrando otra capacidad tuya, que estás aprendiendo de vos. Y así todo llega a un punto en donde el instinto vence a todo eso que vos estás dialogando, que te estás diciendo que demás y esto, y inhalas. Entonces, si lo pensamos desde un lugar en donde vos estás haciendo un ejercicio donde supuestamente para tu cuerpo o para tu instinto más animal, que es el de supervivencia, vos estás atacando a tu propio cuerpo y así todo lográs gestionarte para ser más eficiente, ¿por qué no hacerlo para otro montón de cosas? Montón de cosas. Uf, Y pensar en el lenguaje verbal, en el no verbal, en el no dicho, pensar en el lenguaje corporal, pensar en el lenguaje sistémico, pensar en las sensaciones, pensar esto de siento algo distinto, pensar en las disposiciones corporales, cómo mi postura habla y dice un montón de cosas. Por darte un ejemplo, acompañando a gerentes o a directivos a reuniones de negociación, encontrar con que del otro lado la otra persona, si bien muestra un lenguaje súper coloquial y de apertura, pero lo ves en una disposición corporal contraria o con los brazos cruzados, donde va a costar bastante más que pueda llegar a plantear la posibilidad de algo distinto a lo que está puesto arriba de la mesa. Entonces empezás a tener un diálogo que trasciende esto de cómo nos enseñaron a hablarnos o de cómo nos enseñaron a comportarnos. Y es súper rico y tiene un montón de herramientas. Y ese montón de herramientas las podemos usar en cuestiones del día a día, ¿no? En esto de la frase, una frase que he escuchado mucho es esto de no soy lo que me pasa, soy lo que me digo que me pasa. totalmente. Entonces el hecho es uno solo, y en función de la historia que yo me cuente de ese hecho, voy a reaccionar de una manera o voy a accionar de otra. Es esto de la gestión de las emociones. Está comprobado científicamente que hay una cantidad de tiempo determinada entre el impulso, que puede llegar a ser el impulso de respirar, esto que planteabas hoy, a la emoción. Desde que la
emoción se genera, que es basal, es una emoción, que es una emoción primitiva, que hay algo que en el ambiente, tomando el ambiente como la palabra más amplia que podemos tener, ¿no? Algo que lo genera o algo que lo activa y se nos despierta esa emoción. Y entre el impulso y el tiempo que se nos despierta la emoción, tenemos muy poco tiempo para poder gestionarla y para poder frenar el impulso. Esto se nota mucho, por ejemplo, con el enojo, ¿no? En vez de descargar toda esa energía que genera el enojo rápidamente por un impulso, tener esa capacidad en el medio para respirar y para gestionar ese enojo y que yo no termine siendo una reacción, que después voy a estar mucho tiempo llevándola como carga en la espalda por no estar conforme de la forma en la que reaccioné, logré frenarme, logré respirar, logré pensar cómo yo quería accionar y accioné en línea con eso y poder gestionar ese momento. Entonces empezás a tener diferentes instancias. Uno empieza a ser como muy primitivo, esto de estar hablándote a la hora de estar yendo a una acción que aparentemente a priori nos enseñaron que sería como atacar contra nuestra propia vida. Después tenés otra instancia que es esta de poder gestionar una emoción y no reaccionar, sino tener la capacidad de accionar en línea con quien yo quiero ser, con quien a mí me gustaría verme, con el reflejo que quiero ver de mí y muchas cosas más. Y tenés también una más, aún más superficial, que es en esto de cómo me hablo. Eh, de qué cosa me digo, qué cosa no me digo, cómo me hablo a mí cuando algo no sale como yo quiero que salga, o cómo me hablo a mí cuando yo me proyecto para algo, qué creencias tengo, qué paradigmas son los que me funcionan como filtro a mí a la hora de expresarme, qué paradigmas son los que yo los tengo arraigados como verdades, independientemente de que tienen que ver con costumbres familiares, que tienen que ver con cosas que las aprendí de un lenguaje no verbal que vi en mi ambiente. Entonces, hay algo que es base. Nosotros, del 100% de la información que manejamos, nosotros tenemos la capacidad de ser conscientes de un más menos 7 más menos 2%. Somos conscientes de toda Nada, esa información. Entonces, del nada. 100% de la información que tenemos en nuestro ambiente, nosotros solamente somos conscientes o podemos administrar, porque la podemos razonar, un 3 un 5 un 9%. El otro 91% está ahí. ¿Dónde está? Y está alojada en el cuerpo, está alojado en recuerdos, está alojado en emociones, está alojado en un montón de variantes. De acuerdo al modelo que vos trabajes o de acuerdo al modelo que vos vayas a ver, vas a encontrar que cada modelo tiene un lugar distinto en donde se encuentran alojados o donde se encuentra alojada esa información. Entonces empieza a haber ya ahí un juego en donde vos empezás a tener un diálogo distinto con vos, empezás a encontrar otros resultados, empezás a motivarte, empezás a intencionarte, eh, partiendo si querés podemos partir también de la teoría del observador y de la doble rendija y de cómo intencionando cambia, simplemente poner la mirada sobre algo cambia, entonces vos decís, bueno, ya desde ahí hay una información que estoy transmitiendo, ¿Sí? o desde algo que digo algo que yo declaro que quiero o que agradezco o viéndome en tal o cual, cómo intenciono para que sea de una determinada manera. Entonces puedo ser desde lo más chiquito, porque de lo más chiquito, que es cómo me hablo todos los días, eh, cómo me digo las cosas cuando me salen de una manera y cómo me las digo cuando me salen de otra. Sigo siendo el mismo, son dos partes de una misma persona que en definitiva lo importante es poder integrarlo. Mira, el año pasado hice una certificación eh, en un instituto que estudio que es de Rosario, se llama DASEN, que agradezco, eh, que se llama en transformación consciente. Y es una especialización en terapia rápida en transformación consciente. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo liderar tu propia transformación. Tiene que ver con cómo vos empezar a plantearte objetivos de tu propia vida, o sea, de qué tipo de vida querés en función del contexto que te tocó, en función del contexto que fue creando, que fuiste creando, en función del sistema al que perteneces, en función de los recursos con los que contás y con los que has logrado adquirir y ser consciente de esa transformación. Y cómo cada palabra, cómo cada invitación, cómo cada gesto, cada postura, cada
cada movimiento viene a traernos algo a nosotros, nos viene a decir algo. Entonces es encontrar un diálogo fluido, un diálogo ameno, un diálogo cordial, con amorosidad, empezar a descubrir cuestiones propias de cuál es, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es un lado en el que yo suelo, cuando digo algo positivo, mirar para ese lado? Y digo, ¿cuál es el lado en el que yo siempre voy cuando pienso en algo positivo? Y cuando algo no me sale bien, ¿me juzgo o empiezo a ver qué me faltó, qué puedo mejorar, qué aprendí? ¿Cuál es la mirada que tengo de mí mismo? Y ahí empieza a haber un juego enorme de lo que quiera, Mati. O sea, de lo que No, quiera podemos armar un juego. mira, ahí, o sea, no te quería interrumpir porque venías hablando y venías diciendo muchísimas cosas, pero venía pensando un poquito, digamos, de esto, de lo que me enfoco yo, traducido en el idioma de POM, es como crear ese tiempo en el que se viene acumulando, digamos, la reacción para poder verla como que viene y poder accionar. Porque pasa mucho eso, que como dijiste vos, o sea, entre esa palabra y esa conversación y digamos ese disparador que se dio, se crea un tiempo en el que vos te das cuenta, che, o sea, me generó algo eso que me dijo, pero puedo probar de responder de otra manera, que es un poco lo que venimos haciendo. Che, siempre que siento esta sensación de ahogo, me quiero volver loco, me tensiono. Bueno, pero pará, a ver, pruebo a relajarme ahora. Entonces es como que se crea una barra de energía más grande que te permite más espacio de maniobra. Y en ese espacio de maniobra empezás a ver un poquito ese lenguaje interno que se va dando. Y muchas veces, ¿sabes lo que me sorprendió a mí? Eh, que el estrés no siempre es acción. Una de las cosas más quizás estresantes, por así decirlo, que por ahí no vamos a usar la palabra estresante, sino desafiante o de fricción para la mayoría de personas con las que trabajo a veces son los trabajos de respiración, pero de no hacer nada, de tratar de no respirar. Porque en esos momentos de no respirar es donde, en esa quietud, que muchas veces es, che, ¿por qué no me puedo quedar quieto? Que empiezan como a explotar esas sensaciones de diálogo interno que la cabeza se te, se te inunda. Lo mismo que muchas veces cuando estamos haciendo cosas, ¿realmente estamos haciendo las cosas o dónde está ese diálogo interno? Que era otra cosa que me pasaba a mí, era como que estaba en un lugar, pero me hablaba y pensaba y me iba a un lado y después estaba en ese lugar y quería estar en el otro. Eh, lo mismo que, bueno, esto la terminología con la que usaba para referirme a muchas cosas, que después me di cuenta que era, o sea, y en esto mucho que me gustaría empezar a hablar, que digamos, yo mismo creaba esa realidad, porque yo siempre como que usaba esas palabras y era lo que me terminaba eh, pasando, que era un poquito esto de que hablábamos el otro día, de quiero fortaleza, no es que de repente me voy a hacer más fuerte, sino que voy a tener la oportunidad de entrenar, de desarrollar, de practicar y de exponer esa fortaleza. Y yo me acuerdo mucho de usar la palabra lucha, batalla, entonces siempre me terminaba encontrando en esa. No podía romper ese ciclo de lucha, batalla, esfuerzo, sangre, sudor, lágrima, así todo el tiempo como arañado, raspado, luchando para lograr todo y nunca con, digamos, no era que no podía lograr las cosas fáciles, pero si no las lograba fáciles no me resultaban interesantes, entonces tenía que dármela, por así decirlo. Es, es interesante esto que traes porque en definitiva vos terminás creando un poco tu propio futuro, de alguna manera. O cuanto menos tu mirada, o cuanto menos la historia que te contás de tu propio futuro. Entonces, eh, mirá, justamente esto que te contaba de esta especialización del año pasado, hablaba, ¿no? De que las personas
personas, dentro de este modelo, las personas viven como en dos instancias. Vos tenés la instancia del hecho en sí misma, de cuando el hecho sucede, y después tenés que la persona le tiene que dar continuidad a tres facetas súper amplias de su vida, que tiene que ver a la continuidad con uno mismo, a la continuidad en una relación o en la continuidad de pertenencia a algún sistema. Entonces, eh, vos de repente vivís un hecho, yendo al mismo ejemplo, ¿sí? Vamos a ir con el ejemplo de la apnea. Vos estás viviendo el momento en el que estás con la apnea y estás en este diálogo de tengo oxígeno disponible todavía, no tengo por qué respirar, no hace falta, no me voy a morir, porque es lo que te decís vos y biológicamente tenés el instinto que está operando y que está buscando para trabajar para que vos inhales. Y en el medio hay una continuidad que vos te estás contando vos mismo, que es, pará, yo tengo la creencia, el paradigma de que si no respiro me voy a morir. Entonces vos, cuando empieza a perderse esa continuidad, es cuando empezás a tener este estrés. Es cuando vos empezás a trabajar ese estrés. Entonces, ya no es el hecho es uno, el hecho es que vos estás practicando la apnea y que biológicamente y científicamente hay un porcentaje de oxígeno que todavía está disponible en tus pulmones para que vos puedas respirar y puedas seguir viviendo y no te mueras. Y de repente vos tenés otro paradigma y ese otro paradigma es el que lidera tu estar siendo en ese momento cuando estás haciendo la apnea y de repente respirás. Y y te pasa lo mismo cuando vos te estás hablando vas a tener, no sé, te pasa algo y tenés que ver cómo se lo contás a alguien o cómo hablas con alguien y estás pensando en cómo le vas a contar el hecho en función de la mirada del otro al que se lo vas a contar o en función de cómo vos quedás parado ante la mirada del otro. Entonces ya hay un diálogo en el medio que vos le estás metiendo que no tiene que ver con el hecho. El hecho ya pasó. El hecho fue uno. No sé, Eso el que de, quieras. de- de la percepción lo veo mucho siempre en ese momento previo, cuando estamos dando un taller o algo con la gente paradita frente al hielo. Y la percepción de cada uno, que digamos, para unos es un momento de terror, para otros es un momento espectacular, y nadie, o sea, todos se están adelantando, porque nadie está en ese Mm. momento. Y encima en ese momento prácticamente todos tienen que esto es algo que está buenísimo como de la naturaleza, que es muy como ecualizadora en ese sentido, en el que cuando vos estás expuesto a estos elementos, prácticamente todos tenemos como al menos reacciones biológicas iguales, pero que lo único que cambia es eso de la mente y cómo ese diálogo interno, Mm. que y usando el ejemplo de la apnea, y lo hacemos paralelismo con el frío, tu cuerpo y el mío reaccionan igual ante la hipoxia y ante el frío. Mm. Lo que termina dando la diferencia entre cómo funciona y cómo es la experiencia para vos y cómo es la experiencia para mí es ese lenguaje interno. Claro, Porque después, porque eso, porque eso es lo que fisiológicamente, genera que todo vos igual. tengas, pero eso es lo que genera que vos tengas, amén de tu alimentación, ¿sí? Suponte que vos te alimentás de igual manera, entonces la materia prima que tengo a nivel endógeno o externo es la misma, empieza a ver vos, desde tu emocionar, cuáles son las sustancias que generas en tu cuerpo. Entonces, si vos pensás, la PNL plantea que las personas no pueden no representar. Cualquier cosa si yo ahora te estoy hablando en el medio de la charla, te digo un elefante rosa, por más que vos no conozcas un elefante rosa, pero hay una parte de tu cerebro que se pone a pensar en un elefante rosa y no podés no representarlo. Es como el cerebro lo hace, la mente lo hace. Entonces, cuando se paran delante del hielo, cada uno hace su representación de eso. De acá que, por ejemplo, esto de la representación que te digo tiene mucho que ver. A nivel deportivo, vos ves por ejemplo, jugadores del NBA que en un minuto están con los ojos cerrados respirando y se están visualizando, porque están proyectándose, porque de alguna forma están imaginándose cómo puede llegar a ser una situación en la que les toque vivir y cómo resolverían y qué harían y qué no harían, y empiezan a visualizar ellos mismos haciendo y después van a la cancha
capaz que pasa nada que ver con lo que visualizaron, pero ellos también se visualizaban en un estado emocional determinado, con algo claro, qué era lo que estaban buscando, cuál era el foco. Entonces ellos, la herramienta atlética, la herramienta técnica, la herramienta táctica, si querés, está, ya la tienen predefinida. Pero cómo están predispuestos ellos para afrontar esa situación, hay mucho de su diálogo interno. O sea, no todos lo afrontan a la situación de la misma manera, independientemente de que biológicamente, como decís vos, pueda ser la respuesta igual para todos. Entonces, ese diálogo interno opera y opera no solamente en lo que decís, en lo que no decís, en lo que te callás, sino que también opera en cómo vos, en tu nivel postural, o cómo haces con la comesura de los labios. No es lo mismo estudiar con la boca, ya lo hablábamos el otro día, no es lo mismo estudiar con la boca así que con la boca sonriendo, porque tu cuerpo interpreta que ante vos estar sonriendo sonriendo, perdón, es porque vos estás haciendo algo que te agrada, algo agradable, algo que te sorprende, algo que te da alegría. Y algo que te da alegría tiene que ser bueno, y si es bueno, mejor incorporarlo. Y ese es un diálogo que está, que existe. Esto de una clásica es la de intentar hacer algo. Y si vos te decís que estás intentando, para lo único que te sirve es para justificarte que lo estás intentando, pero no lo estás haciendo. Che, voy a intentar llegar. No, voy a llegar. O voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para llegar. Porque si vos intentás llegar, no vas a llegar. Y te va a servir decir, bueno, yo lo intenté. Sí, claro, pero. El otro Entonces día, intentar no existe, es algo que queda ahí. sí, Entonces, y nosotros en PNL lo usamos a propósito. Cuando una persona nos viene a comentar, mirá, no estoy logrando esto, y sí logro esto otro, y jugamos con esta palabra para justamente procurar que la persona se gestione intentando hacer aquello que logra y poniendo todo el foco en efectivamente confirmar de hacer eso que está buscando hacer. ahí me gustaría que usemos ese ejemplo que hablábamos el otro día cuando charlamos del trabajo y cómo cambia, cómo ese lenguaje en el que nosotros nos basamos en el hecho de estar en esta dinámica laboral, termina generando esto que decíamos de la realidad. Porque en este ejemplo que decíamos nosotros, que no es lo mismo decir voy a salir a buscar trabajo que voy a salir a encontrar trabajo. Claro. A ver, más profundamente hay otros modelos que son, si querés, más ambiciosos con lo que plantean y plantean que en definitiva eh, cuerpo, mente y espíritu, y nosotros somos un espíritu y habitamos este cuerpo que tiene esta mente, y la mente como la computadora o como, si querés, el panel de control de nuestro cuerpo. Desde ese lugar, pensar en cómo vos te proyectás, en qué es lo que vos querés lograr, y ser claro con lo que vos te decís que querés lograr, muchas veces te ayuda a conseguirlo. Entonces, che, no, estoy buscando trabajo, y vas a seguir buscando trabajo. No, y estoy encontrando trabajo, o estoy empezando a trabajar, dándole continuidad, o adverbios de mente, de modo, tips que ayudan. No voy a estar rápidamente encontrando el trabajo, o rápidamente voy a encontrar el camino para tener el trabajo que estoy buscando, el trabajo que quiero. Esto del tengo, tengo que, tengo. Oh, Si eso es, tengo que o eso es quiero, ¿realmente quiero hacer esto? O sea, y bueno, pero eso es también lo que nosotros nos decimos inconscientemente a nosotros. ¿sí? Tengo Yo que. era ese. Yo todo el día tenía que hacer cosas. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y nunca me había puesto a pensar, y al día de hoy incluso muchas veces me cuesta utilizar esto y creo que lo hablamos con vos, muchas veces tengo que volver atrás y decir, no, no, pará, elijo hacer esto, porque en Claro, realidad nadie me obliga a hacer nada de eso, sino que soy yo. Y en esa obligación muchas veces es donde termino sintiendo que estoy forzado a tener que hacer algo, cuando en realidad no, que encima es algo que yo elegí, pero como lo tengo que hacer forzado, ya me dejó de gustar y me termina siendo un peso y empiezo a dejar de sentir que tengo ese sentido
de control interno de mi realidad y de mi vida, y que si no está todo digitado por fuera. Y me di cuenta que eso mucho, en mi caso, el aprender a, con estas herramientas de la respiración, el hielo, y más que nada esto de poder amigarme con el estrés, construir esa barrita de energía que digo yo es la ventana de tolerancia, empezar a ver cómo dicen estas cosas, ¿sí? Porque no, elijo hacer esto, elijo dedicarme a esto, elijo a poner mi tiempo acá, elijo a ponerme a estudiar, elijo ponerme a respirar, elijo descubrir cómo se siente mi cuerpo en el hielo, en la falta de aire, el calor, en el ejercicio. Eso Sí, para mí y fue eso te algo permite, y eso cambio. te permite meterle confianza también, te permite hablarte en línea con eso. No, yo elijo hacer esto porque confío en que esto es beneficioso para mi cuerpo, esto es beneficioso para mí. Y hay una cuestión también que lo hablan varias personas, pero uno de los principales que lo hablo yo en su momento es el camino budista. Es esto de, no todo tiene que ser algo que sea placentero. No todo No, y tiene que hasta, ser hasta, placentero. hasta Algo puede ser, o sea, digo, no tiene que ser una satisfacción constante de el ego, de tengo que tener satisfacción en todo lo que hago. Hay cuestiones que nosotros podemos hacer que no son del todo placenteras y sin embargo son buenas para nuestro cuerpo. Pero porque es una concepción que es muy dual de algo que en realidad para mí no es dual, es muy integrativo. Es como estamos conformados por un montón de partes y esto de las creencias o de los paradigmas hemos eh, tomado como bueno, como válido cosas que nos dan placer y vos no, sabés que, y no que, todas son así. digamos, en mi perspectiva esto es como que está invertido. ¿Por qué? Y es mucho lo que pasa con el estrés, digamos. Nuestra respuesta biológica al estrés es perfecta, perfecta. El tema es que nunca se actualizó el sistema operativo en base al ambiente. O sea, cambió Claro, radicalmente nuestro ambiente, pero nosotros no actualizamos esa respuesta al estrés. tal cual. Y yo creo que es similar esto con el tema del confort. Nosotros naturalmente tenemos la tendencia intrínseca al confort, pero porque vivíamos en un ambiente incómodo. Hoy, al vivir en un ambiente cómodo, nuestra respuesta intrínseca, y es parte de lo que nos hace empezar, vamos a decir, a recuperar nuestra salud, es voluntariamente irnos hacia la incomodidad. Voluntariamente irnos a la incomodidad es lo que nos termina llevando a ese confort, porque tenemos que recorrer ese camino inverso en el que tenemos que buscar esa fricción y esa incomodidad para restablecer el equilibrio del confort, porque si no termina siendo, como decimos, tanto confort y tanta comodidad, nos termina generando tristeza, malestar, disfunción, no nos Esa, aporta nada. esa incomodidad un poco entiendo que es la que nos expande, la que de alguna manera nos Claro, invita a que nos pongamos algo que no conocemos, a que nos invita a que aprendamos, a que nos invita a que encontremos otras versiones nuestras, a que nos invita a que vivamos esa experiencia y aprendamos de esa experiencia y podamos ser más empáticos con alguien que haya vivido una experiencia parecida. Y, y esto de la comodidad o de la incomodidad o de esta nueva evolución del ambiente no pasa solo en eso, pasa en otro montón de situaciones donde también queda reflejado que decís, hoy se ha descubierto un montón de cuestiones que a nosotros nos cuesta llevar adelante. Enrique Orbe, y también, por un poco es tanta la información que escucho o que leo relativo a la importancia y a la llegada o a la capacidad que tiene este diálogo o empezar a poder hablar el idioma que nosotros tenemos de nuestro cuerpo o de nuestras emociones o de escucharnos o de nuestros paradigmas, empezar a corregir nuestras creencias.
por creencias que tengan que ver con nosotros, esto que decís vos, ¿no? Actualizar nuestro propio software y no quedarnos con creencias que no tienen que ver con nosotros, sino que vienen de enseñanzas, ¿sí? Algunas, si querés, no verbales y algunas tácitas, pero enseñanzas en fin. Enrique Corbera es un profesional que se dedica a la bioneuroemoción y él plantea que de las primeras cosas que hace cuando van las personas que le presentan algún síntoma corporal, lo primero que hace es participar a la persona como responsable de eso que le pasa. No, o sea, le involucra dentro que le pasa. O sea, sacarla de ese papel de que, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me tocó esto a mí? Sino hacerla partícipe y decir, no, esto tiene que ver con vos, esto tiene que ver con que vos hay algo que estás haciendo, hay una información que le estás pasando a tu cuerpo, hay algo que le estás diciendo, hay algo, y tu cuerpo la mejor forma que encuentra para poder lidiar con toda esta información que tiene metida adentro es esta, que termina siendo disfuncional para vos. Es Vos la mejor, sabés que es la mejor, no porque no porque no sabemos cuántas otras puede haber, pero sí es la mejor que tenemos hoy. ¿sí? Vos sabés que estoy ahora leyendo el libro de Stella Maris Maruso, creo que es El Laboratorio del Alma, Mm. y habla mucho de esto, digamos, del tratamiento de enfermedades desde una nueva posición en la que dijiste vos, o sea, generalmente en ese caso la persona enferma siente que no, digamos, que tiene un rol secundario, que ya su vida está o su situación está en manos de los médicos o que sea que está a cargo del tratamiento y no de ellos, cuando son participantes activos 100% Tal del cual. proceso. Y vos sabés que lo que pensaba yo, y es algo que vengo trabajando internamente mucho en mí, es este tema digamos, del diálogo interno, de, de cómo al ser, vamos a decir, en un ambiente privado, mostramos como ese lado totalmente, vamos a decir, oscuro nuestro. Porque generalmente, de la forma en la que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, no nos animamos a hablarle a otra persona. Y jamás le diríamos a otra persona las cosas que nos diríamos a nosotros mismos, salvo que la odiáramos. Porque no tomamos Pero dimensión de porque no tomamos dimensión del daño que nos estamos haciendo. sí, Eh, y yo creo que hasta nos da vergüenza. Si nosotros sí, puede ser, nos da puede vergüenza decirlo y ser. confesarlo. Nos da vergüenza decirlo y Sí. confesarlo. Porque sabemos que si nosotros le decimos Si habláramos como nos hablamos a nosotros con otras personas, muchas veces, eh, sí, sería como poco, poco empático, cuanto poco menos. empático, pero a su vez yo digo esto, yo creo que nos da vergüenza decir, che, vos sabés que mi diálogo interno es este, hasta Mm. escucharte, eh, ver ese diálogo interno como desde, como justo y ahora esto solo quiero tomar desde el rol del observador, en lugar del partícipe, sino de verlo de otro lado. Che, o sea, así me estoy hablando, como si escuchásemos una grabación o cuando veíamos un video de los partidos que jugamos. Que vos decís, esa secuencia en mi cabeza era distinta. Yo pensé que iba Pero tiene que ver, rápido, pero es pero lento. tiene que ver con esto, Mati, tiene que ver con esta búsqueda de continuidad, con esta búsqueda que hablábamos hoy, o sea, en esto de yo buscar tener continuidad con quien me digo que yo soy, me cuento una historia en función de lo que pasó. Como busco tener continuidad para con un otro, también busco el relato que cuento. Y como me busco tener continuidad como para un grupo o un sentido de pertenencia, porque es importante, porque es básico, también busco qué y cómo lo digo, o cómo me lo digo. Eh, en definitiva, yo creo que cualquier búsqueda o cualquier cambio para poder ser liderado por cada uno de nosotros, primero tiene que haber una aceptación de cualquier luz y de cualquier sombra que nosotros tengamos, de entendernos como algo integral que tiene que ver con nuestras cosas buenas y nuestras cosas que no nos gustan de nosotros, pero que sí nos ayudaron a traernos hasta acá. O sea, hoy somos esa persona gracias a todo lo que fuimos y lo que hicimos durante un montón de tiempo. Entonces empezar a agradecer a esa parte, a entender que ya no tiene más que ver con nosotros, a evolucionar y cambiar por otra y ponernos ese traje de incomodidad
ponernos esa situación de no estar acostumbrados a vivirla y atravesarla y aprender y crecer y adoptar otra mirada y darle espacio a otra parte nuestra para que también emerja y generar esto que decís vos, esta actualización del software en función de las cuestiones científicas que van evolucionando. Hoy la física cuántica está revolucionando todo lo que tiene que ver con la genética, con la genética y con la epigenética. Hoy hay un camino eh, por el cual me estoy informando que tiene que ver o me estoy formando, que tiene que ver con la epigenética cultural, que tiene que ver cómo quedan impregnados en las personas diferentes cuestiones de forma transgeneracional y cómo de repente accionamos de una determinada manera en línea con el clan sin tener, pero nada que ver con lo que le pasó al clan en determinado momento. Y hay estudios de familias donde se lo ve con participantes de guerras o con participantes de traumas muy profundos. Y de repente ese diálogo existe y es un Sí, diálogo que se termina traspasando de generación en generación y de repente hay personas que son más propensas a algo simplemente por eso. Entonces hay una información, eh, este 90% de información metaconsciente por el cual nosotros estamos inmersos a través del cuerpo, a través de lo que realmente tenemos o tomamos conciencia y a través de lo que no, que cuanto más gestionemos y cuanto más podamos administrar y le hagamos jugar a nuestro favor, me parece que nos va a permitir continuar evolucionando. Y me parece que por ahí está el camino. totalmente, totalmente. Nada, es esto de que si nosotros realmente podemos generar el cambio y ser el motor del cambio, y en esto que mencionaste un poquito, pero que quiero, quiero destacarlo, porque a veces estas cosas parecen como muy místicas, pero son reales. Esto que mencionabas vos del efecto observador, en el que realmente podemos cambiar y podemos cambiar y lograr esos cambios, esas transformaciones súper rápido, vamos a decir, si las hacemos desde el lugar correcto y en la sintonía correcta. Que muchas veces lo más difícil es como llegar al punto ese de tomar la decisión, porque después una vez que ya tomaste la decisión, y yo a veces en muchas de mis decisiones y en ese diálogo interno, no lo hago como emprender un camino, sino como si fuese un salto. Entonces, o entrar en un túnel. O sea, ya está, ya salté. O sea, ya no puedo volver atrás. Tengo que transitar esto y tengo que. Se generó el cambio, porque ya estoy en proceso de. No es que voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Sí, y creo también que eso, que ese proceso también es sistémico. Eh, Creo que salir de la dualidad, del causa-efecto y entrar en una posibilidad, si querés, más de pertenecer a un sistema más amplio y mucho más grande que yo y que las cosas tienen que ver con un montón de cosas más de lo que yo puedo hacer y que las cosas pasan. eh, y que yo puedo reaccionar o accionar contra esas cosas que pasan, que yo puedo elegir que en instancia, como dice Víctor Frank, en última instancia nadie te puede arrebatar cómo accionar ante los sucesos que te pasan en tu vida, independientemente de que te pase en el lugar en el que te pase. Eh, Sí, y independientemente que sean buenos o malos. y independientemente que sean, de vuelta, buenos o malos termina siendo una Una dualidad. reacción, sí. Es como que los hechos que las cosas pasan y vos podés ver en las cosas que pasan cosas que te ayuden a crecer, que te ayuden a evolucionar, independientemente de que pueden no gustarte y que puedan ser de mucha tristeza, pero que te ayuden a evolucionar, a crecer y a evitar esa incomodidad. O puedes pensar que las cosas están en contra tuyo y lo puedes tomar personal. Y al tomarlo No, personal ahí es como más complejo. Yo creo que una de un tip, si querés,
que, que está bueno, es esto de sostener la pregunta. Hay una dinámica que tiene que ver con sostener la pregunta, ¿no? Y si, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y sostenemos una pregunta, en esto de ¿qué me hizo enojar? No, me hizo enojar por esto. ¿Ok? ¿Y esto por qué te hizo enojar? Y no, me hizo enojar porque esto me quiere decir tal cosa. ¿Ok? Y que quiere decir tal cosa, ¿por qué te hace enojar? Y que quiere decir tal cosa, me hace enojar porque me pone a mí en un lugar de. ¿Ok? Entonces a vos lo que te enoja es ponerte en un lugar de, no el hecho. Entonces si vos no sentís que ese hecho te pone en ese lugar, no tenés por qué enojarte. Entonces es como, No, no, esto, es un sostener una pregunta. Mirá, es simple, ¿eh? Siempre que te digo, simple. Che, me enoja esto. ¿Y por qué te enoja esto? ¿Y por qué esto? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en definitiva terminás cayendo en esto que te contaba hoy, en que vos te terminás contando una historia para seguir teniendo continuidad, continuidad con vos mismo, con quien vos te contás que sos, continuidad con un otro, o la mirada de un otro, o cómo vos querés quedar a un otro, o continuidad a un sistema y seguir teniendo pertenencia o sentido de pertenencia con ese sistema. Entonces, en definitiva, depende vos la historia que te cuentes, es cómo vas a atravesar esa incomodidad o eso que te está pasando. Entonces ahí empieza a haber un nuevo mundo otra vez. ¿no? Y ahí has dicho tantas cosas que tienen tantos puntos en común, digamos, entre lo que haces vos y lo que hago yo, que pareciera visto a la distancia que no, pero es eso, o sea, básicamente le enseñamos a las personas, o yo le enseño a las personas a evitar la incomodidad y a explorar qué hay en la incomodidad a partir del estrés de la hipoxia, el agua fría, el movimiento, el calor, el ayuno, distintas prácticas Ujú, que yo los llamo estresores primitivos, digamos, no van a tener tanto esto de percepción, no va a ser más libre de percepción que otra cosa, que permiten eso, enseñarte a habitar de una forma segura, protegida, en cámara lenta la incomodidad para que empieces a explorar qué hay ahí, qué ujú, puedes aprovechar de eso, qué claro. puedes aprender, qué puedes empezar a modificar para después habitar la incomodidad esta que hablas vos en tiempo real y frente a esas situaciones difíciles de la La, vida la- o es que desafiantes de la vida. no hay diferencia, hay diferencia desde dónde lo abordamos, si querés, pero en definitiva, a lo que me dedico yo es al liderazgo y a poder tener una transformación consciente como base, si querés, de muchas de las cosas o de los modelos que sigo. Y en definitiva es esto, es con estresores, vos al estresor puede ser la apnea o puede ser el frío, que es un estresor que vos voluntariamente te expones, y en mi caso son estresores que tienen que ver con cuestiones familiares, que tienen que ver con emociones, que tienen que ver con cuestiones laborales, que tienen que ver con síntomas que se manifiestan de determinadas maneras, que tienen que ver con grupos de pertenencia, que tienen que ver con cómo vos no sé, tenés un montón de estresores. Estamos llenos de estresores. Nuestra vida tiene un montón de estresores a diario en función de esto, de nuestras creencias, nuestros valores, nuestros principios, nuestros criterios, nuestra continuidad de quién nos decimos que somos, de lo que nos pasa, de cómo abordamos lo que nos pasa. Si estamos agradecidos porque por lo menos aprendimos algo, vimos algo, distinguimos algo, sumamos algo, o no, o lo pensamos personal y pensamos que el universo está en contra nuestra y que todo conspira para que a mí las cosas me vayan de una determinada manera. Eh, entonces, en definitiva, los estresores pueden ser endógenos o pueden ser exógenos. O sea, pueden ser propios o pueden estar afuera, pueden venir afuera o pueden ser cuestiones que no nazcan desde adentro. Pero terminan siendo pautas disfuncionales. Es desde la disfuncionalidad donde la invitación es a buscar eh, o a transitar caminos hasta encontrar el camino que nos lleve al destino que queremos. Vamos a transitar un montón de caminos, vamos a aprender en todos los caminos. Por eso lo importante es disfrutar el proceso. Por eso lo importante es quedarse con el proceso y decir, yo estoy disfrutando el proceso. En el medio me van a pasar cosas que me gustan y cosas que no tanto. Y tengo que aprender de
unas y de otras. Y en unas tendré que ser más resiliente y en otras las tendré que disfrutar con alegría y sorpresa. Pero en definitiva van a ser estresores que van a aparecer en el camino. Y, y no son obstáculos, son puentes. Son puentes que nos llevan a otra versión nuestra, son puentes que nos hacen aprender de nosotros, son puentes que nos invitan a aprender de nuestra incomodidad, que nos expanden, que nos hacen crecer, que les permite aparecer otras versiones nuestras, que van a tener algunas cosas que nos van a venir a resolver y que hay otras que nos van a seguir generando, van a seguir teniendo esa pauta disfuncional y tendremos que seguir trabajando en esa. Y en definitiva, ¿no? Si tu mayor proyecto, o si vos no sos tu mayor proyecto, si vos no sos lo más importante desde el punto de vista, a ver, no confundamos egoísmo con ser importante vos para vos, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Eh, pero claramente ponerle importancia y darle el valor a nosotros mismos me parece que es clave como para poder proyectarlo en un otro, o en un otros o en lo que, donde querramos. No, mirá, y bueno, y ahí cuando decías esto de las creencias, yo decía, bueno, quizás esa primer creencia de desterrar es que el estrés es malo. Cuando es como si vos, ese estrés, esos estresores son los puentes. Que encima esa frase, me dijiste el puente, me encantó, porque yo venía usando la palabra desafío, pero me gustó más la de puente, porque habla de esto o sea, es el, digamos, el medio para llegar a ese lugar. O sea, yo para llegar digamos, a esa versión de mí mismo, a ese trabajo nuevo o a esa nueva capacidad de mi cuerpo, necesito atravesar este puente de esa sensación de incomodidad, de falta de aire, para llegar a esa nueva versión mía en la que Sí, tenga mayor tolerancia, a que recupere el equilibrio interno, fisiológico, para que desde adentro hacia afuera se exprese ese cambio. distinguir qué recursos tengo, distinguir qué recursos me faltan, ir a aprender los recursos que me faltan, rodearme de las personas que me tengan que rodear, si necesito un mentor, si necesito alguien que me explique, alguien que me enseñe, detectar, tener claro hacia dónde, que decir, es bastante más importante la dirección que la velocidad. Entonces empezar a pensar en decir, tengo claro dónde quiero ir, tengo claro dónde quiero llegar, tengo claro qué recursos tengo, tengo claro los aliados que tengo claro quiénes son los detractores, los que me van a funcionar como obstáculo, tengo claro qué tengo que aprender, no quiere decir que lo sepa, y en el medio es tiempo y energía. Y todo se resume a eso, todo se resume a tiempo y energía. ¿Dónde pones tu tiempo y dónde pones tu energía? Y en esto, ¿no? Vuelta y caemos en lo mismo. En dónde pongo el tiempo y dónde pongo la energía, también tiene mucho que ver con cómo me trato a mí mismo. Cómo me trato 100%. en todos los momentos de donde pongo el tiempo y la energía. Pretendo que todo me salga bien, pretendo que siempre todo me salga bien. Bueno, si pretendo que todo siempre me salga bien, y si no me sale bien, me voy a castigar. Estoy aprendiendo, estoy creciendo, estoy evolucionando, me está sirviendo. Es la forma en la que yo quiero transitar este proceso, lo estoy disfrutando. Mira, Preguntas simples. ¿te acordás? O sea, yo me acuerdo a veces que, digamos, cuando era joven usaba la computadora para jugar a los jueguitos y había juegos que eran, la verdad, como hiper difíciles, tipo el Doom o el Duke Mm. Nukem. Me acuerdo que a veces podías poner como un truco en el que eras como inmortal. Y de momento en el que activabas el truco que eras inmortal, el juego se terminaba siendo aburrido. Porque Claro. si todo te sale bien y todo lo que haces está bien, se termina siendo aburrido. Porque en realidad es como ese proceso como de, bueno, a ver, ¿cómo hago para aprender esto? Es como, no sé, armar rompecabezas cuando ya están armados. O sea, cuando lo divertido no es terminar el rompecabezas, sino armarlo. En el momento en el que ya pusiste la última ficha, es ese momento que decís, bueno, lo tengo que desarmar y volver a empezar, porque lo divertido es esto. Sí, y por eso, Mati, yendo como para tenerlo como con esto que decías vos, el estresor, cada cual
en este caso lo puedes ir a buscar, en este caso puede ser externo, pero también nos pasa todos los días que tenemos un montón de estresores que son de nuestro día a día, de nuestra vida. Y la pregunta es cómo nosotros queremos actuar ante esos estresores. Entonces ahí empieza a decir, bueno, pará, yo puedo gestionar mis emociones para en vez de reaccionar, accionar. Puedo gestionar mi corporalidad para estar más propenso a poderlos resolver. Puedo gestionar mi lenguaje para que la comunicación sea más asertiva y para que la comunicación sea una comunicación no violenta. Entonces vos podés gestionar tus emociones, podés gestionar tu lenguaje, podés gestionar tu lenguaje interno, podés gestionar tu lenguaje corporal. Y hasta hay modelos en los que te invitan a que puedas gestionar hasta tu metaconsciente a través de entrar en procesos de trance y entrar en procesos donde el campo mismo es el que te provee información en función de que en estados meditativos o en estados alterados de conciencia. Entonces, evidentemente, hoy por hoy estamos desde muchos aspectos en una revolución de la información. Hoy en un celular tenés toda la información que quieras, inteligencia artificial y otras tantas cosas más. Entonces la pregunta que yo me hago y que la, la comparto y te la traigo es, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? ¿La vamos a usar para provecho nuestro? ¿La vamos a usar para evolucionar? ¿La vamos a usar para qué? ¿Qué queremos hacer con esta información? Y de esto se trata. Esta información está. Nosotros nos damos cuenta a través de nuestro cuerpo cuando algo nos duele, nos damos cuenta qué nos pasa, nos damos cuenta si estamos bien, nos damos cuenta de nuestro emocionar, algunos más, otros menos, algunos serán más perceptivos con sus sentires y otros menos perceptivos con sus sentires, pero a todos nos pasan cosas, nuestro cuerpo nos dice cosas todo el tiempo, nuestro cuerpo es un reservorio de información y no importa en qué nivel o abstracto lo mires, puede estar compuesto por la información de todos tus ancestros o puede estar compuesto simplemente por las cosas que te pasan en tu día a día, todos los días de tu día a día, y donde vos captás solamente el 10% y tenés otro 90% que tu cuerpo es parte de ese ambiente, porque tu cuerpo interactúa en ese ambiente. Sí, sí, sí. Entonces es como que, digo, ¿por qué no explorar? ¿Y por qué no pensar en que desde otros diálogos, desde otras posibilidades, de otra forma de afrontar las cosas, pueden ser distintos? No sé si mejor o peor. De vuelta, la invitación es no hablar en términos duales, no pensar en algo polar, sino pensar en algo más integral, pensarnos como en la composición de muchas partes, con muchas versiones de nosotros, y que tenemos la posibilidad de cambiar, y que la posibilidad de cambiar está en esta transformación consciente, en tener conciencia de hacia dónde me estoy transformando, y tener conciencia de cuáles son los estresores que elijo para abordar esos cambios. Y después tiempo y energía. Tiempo y dedicación y energía. Y escucharse. Y reconocerse. Y desaprender creencias, paradigmas. Desaprender cosas que, como decís vos, son versiones del software que no están actualizadas. Y lograr actualizarse. Lograr tener una Desa- identidad propia. Desaprender esas reacciones programadas Mm, para crear nuevas acciones pensadas. tal cual. Sobre todo por esto que yo muchas veces explico, en esto que mencionaba antes, de que nosotros vivimos en un ambiente totalmente diferente al que se desarrolló nuestra biología. Nosotros el estrés nos prepara para la acción, para la lucha, para la Ujú, huida, o nos bloquea para que parezcamos que estamos muertos y que la amenaza pase por alto. Pero nada de los estresores comunes con los que enfrentamos nosotros, vamos a decir el 90% de los estresores comunes contra los que nos enfrentamos en el día a día y que activan esa respuesta, requiere que nos peleemos con alguien, que no, abandonemos claro. la situación o que nos Ninguno hagamos atenta los contra, boludos. ninguno atenta contra nuestra vida. Ninguna atenta Entonces, contra nuestra vida, entonces entonces cuando decís, este necesitamos, estrés que estoy generando, ¿para qué lo estoy generando? Y como también te decíamos otro día, no tenemos la capacidad, como hacen los animales,
de sacudirse, sacarse ese estrés, darse vuelta y olvidarse del tema. O sea, ¿No nos pasa? tenemos la capacidad esa, pero no la, digamos, no la podemos como Bueno, integrar en el es momento. verdad. Mirá, viene ahí, viene en la corrección. La tenemos y pocas veces la llevamos adelante. Esto de sacudirse, sacarse el estrés y de lograr soltar todo eso, como hacen los animales después de que los persigue. Hablábamos del león el otro día, el león te persigue, agarró otro, comió otro y está al lado tuyo y no pasa nada. Y el que estaba al lado tuyo, el cerdito, no queda con miedo. Le agarra lo que le agarra otra vez cuando vuelve. Bueno, eso mismo. Cuando Y percibe, nosotros cuando siente eso. nosotros vivimos ese mismo estrés y ese mismo estrés lo proyectamos por diferentes cuestiones. Y ese mismo estrés es el que después nos termina haciendo daño a nivel salud. Y aparece un síntoma. Y ese síntoma que aparece, no aparece de la nada. ¿Cuánto No. tiene que ver con el estrés? ¿Cuánto tiene que ver con el cortisol o lo que yo genere en mi cuerpo a raíz de la emoción que me está tocando atravesar? Y yo creo que en unos años vamos a descubrir que eh, yo creo que vamos realmente a entender esos mecanismos de cómo el estrés crónico, Mm. que es el malo, porque el estrés agudo es el que nos fortalece, termina desencadenando, digamos, o sea, estrés crónico, listo, se empieza a desencadenar en estas tres variables, y estas tres variables empiezan a abrir a otras, y así vamos a encontrar, diría yo creo que la ruta de todas digamos, las enfermedades crónicas autoinmunes que nos enfrentamos, que empiezan por eso, pero es encontrar el punto raíz de cada uno, es encontrar ese diálogo interno disfuncional, es encontrar esa fricción donde podemos crecer y que le estamos esquivando, es integrar esas cosas que Habitar esas necesitamos. incomodidades, tener esas conversaciones incómodas para tener relaciones sanas. La invitación o mi invitación, un poco, Mati, como para ir cerrando la idea, bueno, ya son las 8, no, las 9 y pico. La invitación es que ya sea que el estresor lo busques a través de cualquiera de las herramientas o de las técnicas que propones desde los modelos que vos también llevas adelante, que por otro lado me gustaría saber, porque esto te lo he contado y lo aprovecho y lo cuento, a mí el instinto me vence, o sea, lo practico, lo trabajo y hago la apnea y hago esfuerzo con apnea y siento mi cuerpo distinto, raro, pero me termina ganando el instinto y termino respirando. O sea, si no me lo tengo agarrado, termino respirando. Pero la invitación es a eso, es a vivir esos espacios de incomodidad y a saber que esos espacios de incomodidad nos vienen a traer evolución. Y, y la invitación que yo les hago es, o las propuestas que yo tengo justamente tienen que ver con eso, con acompañar ese proceso de liderazgo, con que se puedan liderar, con que el proceso sea lo más fluido posible para cada una de las personas, a su tiempo, a su modo, en un espacio ritual de cordialidad, de amorosidad, donde lo importante es preservar siempre a la persona que pueda ir encontrando fácilmente el camino que lo lleve a destino, independientemente de las veces con las que nos encontremos con obstáculos y tengamos que montar puentes o plantear puentes para atravesar esos obstáculos o rodearlos. Pero en definitiva, ser protagonista, que cada uno sea protagonista de su propia de su propia existencia o de su propia hacer cotidiano, si querés, siendo soberano de las decisiones y buscando la transformación consciente. No, espectacular, espectacular, la verdad. Nada, me encanta, estos son temas que me gustan mucho, porque me tocan a mí muy, muy adentro. Me reconozco en muchas de estas cosas que, que son súper poderosas y, y y disfruto mucho de charlar con vos El de mismo explorar esto, digo. porque siempre se aprende un montón, como por decirte, hoy ya me llegó este tema de puentes. Entonces, los Mm. puentes lo voy a usar un montón. Y ya me estaba imaginando esto de, bueno, a veces el puente es un Golden Gate
perfecto, que está sólido y lo tenés que Claro. considerar, y después otro es un Sí, puente y a veces es colgante una, que y a sí, veces es una liana, exacto, claro, es una liana que tiene que ir claro. agarrada con dos dedos así y decir, bueno, y, y bueno, Y a metele, veces confía en vos. también es un salto, a veces también es un salto que hay que dar. Y sí, Y es eso, y yo creo que si me preguntás a mí, porque te voy a preguntar a vos, si cómo cerrar esta charla, para mí es esto, es aprender a explorar esa y a habitar esa incomodidad con destreza. Vamos a decir, ir aprendiendo, digamos, cómo ir cruzando estos puentes con habilidad. O sea, aprendo a trepar con las manos, aprendo a hacer equilibrio en la cuerda floja, pero aprendo a evitar esa incomodidad con destreza para poder ir caminando firmemente y cruzando firmemente esos puentes hacia, hacia nuestras versiones potenciales que están ahí afuera y que ojalá estén alineadas y sean conducentes con los objetivos que decimos querer conscientemente y no con los objetivos que tenemos inconscientemente que como no los vemos no sabemos si van alineados o no. Entonces esa que no sea random, exposición de observación, que no, que no sea random, que no sea random, que tenga que ver con una idea, que tenga que ver con una intención, que tenga que ver con una dirección, que tenga que ver con siendo coherente con uno mismo, eh, apoyándose en uno mismo, aprender a confiar en uno, hablarse con amorosidad, aprender de aprender. Nada, todo esto tiene que ver mira, por mi parte, lo único, agradecerte, siempre también es un placer hablar con vos. Me resulta muy interesante y de vanguardia lo que propones con respecto a la apnea y con el tema sobre todo de los entrenamientos también, de hacer trabajos eh, con déficit de oxígeno o de entrenamientos con déficit de oxígeno, me parece que son alucinantes. Eh, Agradecerte esto y, y sí, como idea, pensar en que ante cualquier situación, ante cualquier cosa que veamos de nosotros, lo más importante es empezar a aceptarnos, a reconocernos que eso es lo que somos, para a partir de ahí ver qué necesitamos para poder cambiar y encontrar la versión nuestra que estamos buscando. Si no nos aceptamos, es como muy difícil, no se puede. Entonces es como que aceptémonos, aprendamos de y nosotros, reconozcámonos y aceptémonos. Y a partir de aceptarnos, veamos quiénes queremos ser, quiénes elegimos ser y qué nos falta, qué necesitamos y qué tenemos para ser ese que queremos ser. mira, voy a aprovechar para poner como en sintonía un poquito que decís vos de aceptarnos. Para mí ese aceptarnos se ve, por ejemplo, muy reflejado en esta actividad que pasa siempre cuando queremos hacer ejercicio, por ejemplo, correr. Que no nos aceptamos y no aceptamos dónde estamos y queremos ir más rápido de lo que podemos ir y por eso empezamos en lugar de aceptar que, che, o sea, mi condición física la verdad dista mucho de lo que yo pensaba y para poder mantenerme respirando por la nariz, que es lo más sustentable, es lo que más permite al cuerpo estar en equilibrio, tengo que caminar. Y no necesito cumplir con ningún número, cumplir con ningún tiempo específico o a una forma en particular, sino la mía. Tal cual, aceptarse. Aceptarse. Eh, eh, Hoy estoy así, puede que no sea lo que más me guste, puede no ser mi mejor versión, es la versión mía en la que estoy hoy y empezar a partir de ahí a reconocer qué es lo que tengo que trabajar para estar más cerca de esa versión que me imagino, visualizándome, declarando dónde quiero ir, intencionando, siendo coherente, accionando en línea. eh, y nada, y si en algún momento algo no va, o si en algún momento necesitamos que alguien nos acompañe, bueno, nada, es hablar con alguien que nos acompañe, buscar cuál es el camino, buscar quién nos puede ayudar, buscar cuál es la mejor ayuda que podemos encontrar y seguir creciendo. En esta frase de lo que tiene que ver con el mindfulness y el budismo y de Thich Nhat Hanh, que es uno de los precursores,
en esto de aquí, ahora y así. Las cosas son aquí, excelente. ahora y así. Y aceptémoslas como son, aceptémoslas como vienen, aceptémoslas y a partir de ahí veamos qué podemos hacer para cambiarlas. Bueno, voy a aprovechar, a ver, y también aprovechar para agradecerte a vos nuevamente por tu tiempo, por este segundo encuentro. Mm. Volver a extenderte la invitación cuando venís acá a casa a hacer los entrenamientos en la pileta, en el Cuando me hielo. digas. Tenemos que Total coordinar disponibilidad. eso. Bueno, Total, ahora coordinamos. total disponibilidad porque vengo dándole vuelta con eso, así que ya a esta altura me comprometo. Sí, Total disponibilidad para hacerlo y vamos y grabamos listo. un videíto o algo y lo subimos en redes. Muy bien. Coordinamos esta semana Dale, para hacerlo. dale, Agradecerle buenísimo. a todos siempre por su tiempo, por compartir con nosotros, por participar, Mm, por comentar, por aportar su poquito. sí, Nada, buena onda. es súper valorable y estamos muy agradecidos de poder compartir esta charla con ustedes. Mm, Como mm. siempre, el vivo queda grabado para el que lo quiera ver después. Nada, agradecerte, Pome, nuevamente y espero verte pronto acá, recibirte en casa. Como dijimos, Eso. el Agradecido. agradecido, el agradecido soy yo. Estamos hablando, saludos a todos, gracias a todos por participar. Cuántica, y un montón de gente. Me voy a olvidar, pero muchas gracias a todos por los que participaron, ¿sí? Y nada, Mati, cuando quieras, arreglamos una semana y después lo llevamos a redes. Te mando un Dale, abrazo y gracias por la invitación. a todos. Hasta Bye. luego.